Muy buenas, mi nombre es Eduardo Kaufmann, soy profesor en ariamagia.com, una escuela dedicada al ilusionismo online. Hoy os traigo un vídeo sobre el tomo 1 de Alex Emslie. Antes de nada, Emslie es un mago que de alguna manera puede marcar una frase que es la siguiente: son los aficionados a la magia los que hacen crecer esta misma, o por lo menos creo que es una premisa que servía hasta hace bien poco. No sé si quizá con los tiempos que corren pueden seguir vigente, pero es que antes los magos profesionales creaban un número muy elaborado, o una sesión, a veces era un número de 10-15 minutos, y con ello conseguían vivir o hacer una carrera durante toda su vida y se dedicaban simplemente a perfeccionarlo. O a veces era un número o un show. Pero hoy en día, quizá por los tiempos que corren, estos magos profesionales cada vez tienen que innovar más a menudo. Ese show o ese número que antes podía ser de 10-15 minutos, 20 igual, que estaba dentro de una gala con más gente, ya se queda obsoleto a los pocos años, ¿no? En 4 o 5 años quizá hay que renovarlo. Entonces buscan nuevas líneas con las que trabajar, y quizá esta premisa que he sentado al principio hoy en día ya es menos válida, ¿no? Y también son los profesionales los que ahondan en líneas de investigación que hacen que la magia evolucione. Pero bueno, distintamente, lo que sí que es cierto es que el mago semiprofesional o aficionado tiene más tiempo para dedicar a estudiar ideas que quizás son más absurdas o menos prácticas, y esto llega a generar una serie de conclusiones que luego se transforman en el mundo profesional de una manera más práctica. Quizá el que marca más esa forma de pensamiento, por lo menos cuando tenía más sentido la premisa que os digo, es Alex Emslie, ¿no? En este primer tomo hay un capítulo de teoría, aparte de su biografía, que es maravilloso. Hay que entender o hay que estudiar a este hombre sabiendo que para entender, vamos a ver, su forma de pensar y sus planteamientos tan claros, fue un matemático. Fue un matemático, un físico, y que por lo tanto estudió la magia de una manera muy cuadriculada, ¿no? Pero no por ello menos artística, ¿no? Porque también es un hombre, o fue un hombre interesado en la dramaturgia, en el teatro, y tiene algunas ideas o sutilezas que te hacen ver que siempre pensaba desde el punto de vista del espectador, ¿no? Algunas de las ideas que comenta Emslie, por ejemplo, para actuar en un contexto de magia cerca y que la mesa se vea, es llevar 2 tacos de madera un poquito inclinados para calzarlos a las patas de atrás y que la mesa quede inclinadita un poquito hacia adelante, no de manera muy brusca para que a ti te permita seguir trabajando, pero sí para aumentar la visibilidad, ¿no? Aparte, en la mayoría de sus efectos, Emslie dice que le gusta anunciar qué es lo que va a ocurrir para que la gente esté de aviso, ¿no? Que no le pille de sorpresa, ¿no? Y por otro lado, él se hace siempre 2 preguntas, y es si en todos los juegos o en todas las secuencias hay algo interesante, y la otra pregunta es si el espectador puede de alguna manera degustar o definir el efecto que está viendo, ¿no? Estas 2 preguntas le sirven a él para trabajar en cada uno de los efectos que hace. De hecho, él propone un estudio de los juegos que cada uno esté asimilando o esté practicando, y que encuentre cada uno sus propias respuestas. Él te da muchos consejos y te da las suyas propias, pero sobre todo te anima a que tú busques las tuyas, ¿no? Por ejemplo, Emslie estaba muy enfocado en reforzar la situación final antes del efecto, ¿no? Esto es algo que ahora nos viene como muy de ascaño aquí en España, ¿no? Reforzar la situación inicial y luego hacer una corroboración de la situación final, ¿no? Porque esas son las
lo que define a la magia, ¿no? Una diferencia entre una situación A y una situación B, y esta diferencia o esta causalidad que hace que viajes de una situación A a una situación B se define por el gesto mágico de cara al espectador. Por supuesto, de cara a nosotros también hay una trampichuela, pero tratamos de omitirla, ¿no? Por lo tanto, en ese primer capítulo, Ensplay analiza una serie de preguntas que son muy interesantes para estudiar juegos, ¿no? Algunas de estas preguntas son: ¿ocurre algo interesante en todo momento? Como os he dicho, y esto lo desglosa en puntos, ¿no? Muchos juegos se dividen en una preparación y clima, se mantiene el interés durante toda la preparación, es una pregunta retórica para que te respondas. ¿Sabe el público cuál es el efecto? Para ello Emsley aquí te define una forma de trabajar, ¿no? Dice, bueno, si tú crees que el público no sabe definir el efecto, simplifícalo, escríbelo en una frase. Si el efecto es demasiado complejo porque tiene distintas fases, pues subdivídelo en distintas fases, ¿no? O en distintos efectos, como por ejemplo pues puede ser un en todas partes y en ninguna, ¿no? Que hay que ir dividiendo fase por fase para saber dónde está mentalmente el espectador y poder ponerse en su lugar, ¿no? Por ejemplo, consejos, ¿no? Para incrementar el interés o para relajarlo también, ¿no? En fin, hay una guía de 2 páginas, aunque viene desarrollada anteriormente, pero sobre todo es una guía de 2 páginas en las cuales te vienen muchísimas preguntas para poder analizar cada uno de los juegos que estés estudiando. Por lo tanto, es completamente maravilloso. Además, te viene un capítulo sobre desviación de la atención, también muy cortito, pero genial, que te habla de Slavini, te da unos consejos también, sobre todo por si quieres actuar sentado, la situación de cómo tienes que estar, no muy abajo, porque si estás muy abajo, no puedo bajar más la silla, sí, estás muy abajo, los codos están muy altos, entonces estás incómodo, tienes que ponerte así para que vean las cartas, ¿no? Entonces quizá la silla la debas subir un poquito para tener los codos así en ángulo recto, ¿no? Para estar más cómodo, para poder simplemente romper muñeca un poquito para hacer ver las cartas, ¿no? Entonces tienes una serie de consejos a lo largo de este primer capítulo, en el cual analiza de un punto teórico y te plantea él su filosofía o su manera de ver la magia y de estudiarla, ¿no? Por lo tanto, desde una perspectiva muy analítica, muy matemática, como era él, vas a poder entender sus efectos, ¿no? Además, en este libro la mayoría está dedicada a la cartomagia, pero también hay algunos juegos con cubiletes y objetos cotidianos, ¿no? Uno de los juegos que más me gustan de este libro son los ases 1002, que es una asamblea de ases maravillosa, con 4 ases, nada más. Puede ser baraja prestada también, y supongo que serán ya conocidos para vosotros cuáles son los ases de la baraja, ¿no? Que son picas, diamantes, corazones y tréboles. Estos 4 ases van a ir así en una línea, y un espectador nombraría un número entre el 1 y el 4, empezando el 1 1, 2, 3 y 4, libremente nombran uno, supongamos que es el número 4, y sobre ese as van a ir 3 cartas. Pero aquí viene la pregunta: ¿sabéis qué as es este? ¿No? Bueno, no importa que yo lo vea, es el de picas. Sobre ese as, las cartas indiferentes, y el resto, pues no importa, se pierden por ahí, incluso se mezclan. Y aquí viene la magia, porque tan solo al rifleo, mira, 1, 2 y 3, y tan solo con eso, aquí sí vienen 1, 2, 3 y los 4 ases como al principio. Esta es una de las obras de Alex Emsley, que han tenido otras interpretaciones en cuanto a la metodología, pero es maravilloso, una forma de hacer una asamblea rápida, sencilla, eficaz, que se entienda, como veis es directa,
muy clara la situación inicial, muy clara la situación final, acabas y empiezas limpio, baraja prestada, sin necesidad de tener ninguna ordenación, en fin, genial. Y esta es una de las cosas maravillosas que hay en este tomo y que, bueno, quizá hecho así es un pequeño aperitivillo, pero puede servir de inicio para una rutina quizá más amplia de ases o para luego hacer unas fases a cámara lenta ya, o quizá pues, bueno, para acabar de una manera rápida una secuencia también. Ya es cosa de cómo vosotros queréis arrutinar los juegos, pero que se encuentran pequeñas ideas que sirven muchas veces para presentar una pieza como tal, como puede ser entre las palmas, o cositas más sencillas que sirven quizá para unir secuencias más largas. Así que nada, espero que os animéis a estudiar a Emsley y conocer no solo su cuenta Fantasma en profundidad, que tenéis un montón de juegos para estudiarla, sino también su teoría, que quizá es menos conocida, pero no por ello menos práctica. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con el tomo 2.